de lo que venimos trabajando anteriormente. Y pues básicamente se trabaja la forma de evaluación del impacto ambiental. O, antes de eso, perdón, lo que hacemos nosotros es una evaluación de cómo impacta la acción del hombre sobre la naturaleza. Eso es como nuestro objetivo último. Pero para ello, lo que hacemos nosotros va a ser básicamente tratar de encontrarle un precio o un valor a ese bien o ese servicio. Entonces, esa valoración la vamos a organizar de acuerdo con unos métodos. Entonces, el problema que tenemos originalmente es que el impacto ambiental de las cosas afecta bienes que no tienen un precio determinado, que no están dados por el mercado. Y entonces, al no tener un precio dado en el mercado, tenemos que averiguar cuánto nos cuesta, cuánto vale esto. Entonces, lo podemos hacer a través de métodos indirectos, es decir, por medio de la asociación de ese bien a otro bien o servicio, a ese método de un bien o un servicio, o bien sea por bienes sustitutos o por bienes complementarios. Entonces, bienes que si bien están asociados a estos bienes, bien sea porque se consumen juntos o porque se asume que pueden ser unos sustitutos de otros. Entonces, por ejemplo, decíamos que, por ejemplo, una forma de asociación con esto es a través de los precios hedónicos o de cómo valoramos nosotros el precio del disfrute de un bien ambiental o de un servicio ambiental. Entonces, si nosotros tenemos un apartamento en una zona altamente contaminada, su precio va a tender a ser más barato o más bajito que cuando se da el mismo apartamento en una zona no contaminada. La diferencia de precio entre los dos nos sirve a nosotros para valorar el impacto ambiental que puede tener la contaminación sobre ciertos bienes o servicios, porque asumimos que no solamente estamos comprando el apartamento, sino también el entorno en el que se encuentra este bien o este servicio. Hablábamos también de los costos de reposición, que eran los costos de cómo nosotros devolvíamos este bien o este servicio hasta digamos, al estado inicial de cosas, a cómo devolveríamos nosotros la naturaleza a su punto inicial. Obviamente es un imposible. O sea, después de hacer una carretera y tumbar árboles, el árbol cortado no se vuelve a recuperar. Los animales que mueren pues no resucitan, pero sí podríamos pensar cuánto nos podría costar si talamos un bosque, cuánto podría costar volver a sembrar ese bosque, tratar de recuperar la fauna, la flora, bueno, todo lo demás. Eso es lo que llamamos nosotros los costos de reposición. Ahora, en estos momentos, vamos a hacer una revisión muy concisa sobre los métodos de valoración directa. La valoración directa no la hacemos por asociación, sino la hacemos por análisis sobre la disposición a pagar de las personas. Entonces, así esto va a funcionar como cualquier otro bien o servicio. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto está uno dispuesto a pagar por este lápiz? Entonces, uno puede ir por la calle preguntando cuánto estaría dispuesto usted a pagar por este lápiz, y la gente pues te va a responder de distintas maneras, pues, pero muy seguramente van a responderte valores cercanos al precio de mercado. Entonces, si el lápiz normalmente vale 1.000 pesos en un almacén, pues la gente te dirá 900, 1.000, 1.200 pesos, hasta 2.000 pesos de pronto. El problema es que una especie animal, o el océano, o el aire, el oxígeno, la capa de ozono, no tienen un precio de mercado contra el cual comparar, sino que básicamente estamos apelando hacia la condición axiológica de las personas. Entonces, a sus valores, a las valoraciones que tienen. Entonces, si alguien aprecia mucho el medio ambiente, pues le dará mucho valor
y si no lo aprecia tanto, pues le va a dar un menor valor. ¿Cómo funciona esto? Pues a través de dos elementos, bien sea por la valoración contingente, es decir, yo voy y le pregunto a las personas directamente cuánto estaría usted dispuesto a pagar por. Entonces, esto se puede hacer a través de encuestas, entrevistas, cuestionarios, y una forma muy interesante en que esto podría funcionar, esto se hace mucho en Europa, uno encuentra gente en la calle de Greenpeace o de Médicos Sin Fronteras que continuamente te invitan a participar de estas asociaciones, pero pues eso tiene un costo, ¿no? Tiene un precio. Entonces, si tú quieres o te interesa mucho proteger el medio ambiente, pues vas a estar dispuesto a pagar y pagas para ello. Esto es una forma. Otra forma que a mí se me ocurre de análisis del el valor directo de esto podría ser la siguiente. Hace unos meses ocurrió un incendio en el Amazonas muy fuerte, que incluso se dio en varios países, y todo el mundo estaba muy preocupado, y a todo el mundo decía que terrible lo del Amazonas y demás, pero habría sido un ejercicio muy interesante que si hubiese hecho una propuesta de llamar a las personas que decían que estaban muy preocupadas por esto y preguntarles si estarían dispuestos a pagar, a financiar algún equipo, brigada internacional, para mitigar o apagar el incendio del Amazonas. No sé si técnicamente fuera posible apagar un incendio tan grande, pero bueno, supongamos que mitigarlo por lo menos. Entonces, la cosa puede funcionar de dos maneras. Uno, que usted le pregunte a la gente cuánto está dispuesto a aportar. Y la otra, como una especie de encuesta en la que le digas distintos valores. Entonces, le das, no sé, 1.000.000 de pesos, 500.000 pesos, 100.000 pesos, 50.000 pesos y demás. Esto se hace mucho en los Estados Unidos, por ejemplo, con la educación pública o con la televisión pública, que hacen como una especie de teletón, entonces la gente llama y aporta. En Colombia se hacía mucho, también hasta hace un par de años, con la Teletón, sobre todo cuando ocurría alguna tragedia y se hacía una gran colecta, pues algo muy similar. Entonces allí la gente tiene la oportunidad de decir directamente cuánto valora el Amazonas, por ejemplo, y que le interesa que el Amazonas no desaparezca. Entonces un alemán no sé, en Nuremberg dice que le interesa mucho el Amazonas y él está dispuesto a pagar pues 1.000.000 de euros. En Estados Unidos otra persona puede estar dispuesta a pagar $10. Esos $10 de los cuales yo me desprendo, o el 1.000.000 de euros del cual yo me desprendo, en realidad son la forma directa en la que yo tengo para evaluar cuánto considera la gente que vale un bien o un servicio. Cuando yo voy por la calle preguntando cuánto vale este lápiz, los valores van a ser más o menos iguales, vuelvo, insisto, en tanto el precio del bien o del servicio es, ya tenemos una noción a partir de la cual podemos iniciar, que es la valoración del mercado. Pero en el medio ambiente no ocurre así. En el medio ambiente, pues lo que hacemos es aplicar a los valores de cada persona, digamos, a su componente moral, y a saber qué tan importante es para esa persona el componente normativo, qué lugar ocupa en su componente normativo los bienes y servicios ambientales. De esta manera, entonces, es como nosotros hacemos un análisis directo de cuánto valen los bienes y servicios. La otra forma, pues, puede ser, digamos, a través como una subasta negativa. Entonces, estaría dispuesto a dar 1.000.000 de euros, medio millón de euros, 100.000 euros, 50.000 euros, 10 euros, 1 euro, y así. Entonces la gente escoge y nos va a dar un aproximado de cuánto valoran ellos esto. Aquí se va a presentar el problema, por supuesto, de que esto es muy difuso, es muy complicado y no es un consenso.
Recuerden, los precios son una valoración intersubjetiva de las personas que se da entre la oferta y la demanda. Las personas podrían estar dispuestas a dar dinero para salvar, no sé, los delfines rosados, aunque nunca haya visto uno, porque pues le da un valor de no uso, o sea, un valor de que no se dañe, de que no se use ese bien o ese servicio. Hay muchos problemas en todo esto. El sesgo de la información, el sesgo del entrevistador. Entonces, uno puede hacer preguntas de tipo tendencioso. Entonces, por ejemplo, ¿no le preocupa, hacer una pregunta de esta naturaleza, ¿no le preocupa a usted que en Amazonas se esté incendiando y estén matando a millones de especies? ¿No le parece a usted que esto está mal? O sea, como que induces ya de una la respuesta a las personas. Esto es muy típico a veces en las encuestas. El sesgo en la información, la forma como se pregunta, la forma como se administran las preguntas, la forma a quién se le pregunta. Por ahí en una elección en Estados Unidos, como en los años 50, se hizo una encuesta telefónica y les daban por ganador un presidente, y las elecciones dieron que ganó exactamente pues el otro presidente. ¿Por qué? Pues porque el solo hecho de llamar por teléfono hacía que se encuestaran a las personas pues, que tenían teléfono y que eran las más ricas, que no cubría un amplio sector de la población, sino que estaba sesgada la información. La forma como yo hago la encuesta pues puede cambiar mucho los resultados de la misma. Y el método de la valoración contingente podría ser, digamos, que la persona escoja entre distintas alternativas. Sí, sí, Caterina nos pregunta que si esto influye en el sentido de bien y mal que tiene cada persona, porque a uno le puede parecer mal que la quema del Amazonas, pero a otro le puede parecer bien y no ordenar nada. Sí, Caterina, el problema es la intersubjetividad y las distintas valoraciones que tenemos los distintos seres humanos, que el problema es que no tenemos un punto de partida, no tenemos un precio inicial sobre el cual discutir, ¿sí? Si yo les pido a ustedes 1.000.000 de euros por esto, por este lápiz, pues van a decir que estoy loco. Pero si les pido de pronto 1.000.000 de dólares o 1.000.000 de euros por una porción del Amazonas, pues de pronto no me van a llamar loco. Miren que ahora que hablamos de este tema de lo subjetivo y de las valoraciones, no hacía mucho, cuando inició el problema en el Amazonas, no hacía mucho, había ocurrido el incendio también, pero no del Amazonas, sino de la Catedral de Notre Dame. Y se consiguió una gran cantidad de dinero y mucho más rápidamente que para el Amazonas. Entonces los ambientalistas del mundo se están quejando que cómo era posible que la gente valorara más una iglesia que el Amazonas, pero pues es que el problema es la simbología de cada cosa, no la importancia. O sea, nosotros no valoramos el bien en sí por sí mismo, por las características que tiene el bien, sino por la percepción que tenemos de él. O sea, para la gente puede ser más importante una iglesia que un bosque, y esa es la realidad. Nos puede gustar más o menos, pero pues así funciona. Profe, además hay que ver Sí, cuánto devuelve la iglesia en plata o cuánto devuelve el bosque. En comparación, digamos, monetarios, obviamente va a estar la empresa por delante, la iglesia, perdón. no entiendo. O sea, yo siempre he dicho, se preocupan más por algo así, por lo menos, sí, por rescatar súper rápido una iglesia, porque es que son muchos los ingresos que genera la iglesia, ingresos monetarios, mientras que un bosque, pues no lo ven así, lamentablemente. Bueno, es posible. Sin embargo, mucha de la gente que donaba para la iglesia simplemente lo hacía por convicción. Lo que pasa es que en Notre Dame, con Francia, eso es un tema casi que de orgullo nacional. La gente puede ser católica o no católica, pero tocarle Notre Dame es como tocarle la Torre Eiffel, más o menos. Pues si el día de mañana se incendia la Torre Eiffel y se cae, créame que no ha pasado un año cuando ya la han reconstruido. Paguen lo que tengan que pagar, porque eso forma parte como de su identidad.
pero Un valor histórico. es un valor histórico, sí, forma parte como de su identidad y demás. Además, pues el poder adquisitivo en Europa es mucho más alto y a ellos a cada uno de nosotros nos preocupa mucho más nuestra realidad inmediata, lo que tenemos al lado. Pues a uno, por ejemplo, le daba mucho pesar cuando se dieron los incendios en Australia, no sé si se acuerdan, sucedió algo similar, también catastrófico, pero nos parece mucho más fuerte el tema del Amazonas, pues porque lo tenemos aquí. Pero es la condición humana y eso forma parte del problema de cómo le asignamos nosotros un valor. Ese problema tienen los métodos de valoración directos, que la subjetividad de las personas es muy grande. A mí me gusta mucho, bueno, y aquí ya estoy metiendo mi subjetividad, los métodos de valoración indirectos, porque tenemos un referente. Entonces, por ejemplo, el costo de algo puede ser, lo podemos ver a través del costo de oportunidad, es decir, cuánto sacrificamos nosotros por esa cosa o para acceder a esa cosa. Entonces, por ejemplo, si yo talo un bosque, ¿cuánto me podría a mí costar hacer ese bosque? Si es que se puede hacer, o restituirlo, o intentar eh, armar el bosque. Es que en esto es muy complicado porque uno empieza a decir estas cosas y a los ambientalistas les empieza a dar un paro cardíaco, pues porque ¿cómo le pone uno valor a un bosque? El problema con esto, y con esto cierro la discusión, ya sobre los métodos de valoración, es que finalmente tiene que haber un elemento decisorio, ¿sí? A nadie le gusta talar los bosques, o sea, nadie en su sano juicio puede decir que sea bueno talar un bosque o contaminar un río o dañar una especie de animales o nada de esas cosas, a nadie. El problema es que lo tenemos que hacer. Entonces, por ejemplo, hablando de realidades inmediatas, nosotros tenemos aquí la carretera al mar. Entonces, la carretera al mar pasa justamente por el bosque de Yotoco, pasa por la reserva natural, afectó un montón de especies y el daño pues fue muy importante. Hacer la hidroeléctrica hacer la hidroeléctrica de Calima tuvo un impacto grandísimo. O sea, ustedes no se imaginan. Eso ya fue hace muchos años, pero el impacto fue gigante. O sea, solo hecho de tener que mover un pueblo, para empezar. Tuvieron que mover el pueblo de allí, inundar la zona, el impacto sobre el medio ambiente, el impacto de desviar el río, o sea, una serie de impactos grandísimos que de alguna manera podría uno pensar que no compensa el valor del beneficio. Entonces, si uno hubiera considerado eso hoy en día, pues no se harían hidroeléctricas. Entonces pensaría uno en otras alternativas. Pensaría uno en la alternativa, no sé, en la eólica, en la termoeléctrica, en cualquier otra. Pero, por ejemplo, pensemos en una termoeléctrica versus una hidroeléctrica. Entonces, una planta de energía basada en carbón, por ejemplo. Otra basada en caída de agua, pues una hidroeléctrica. ¿Cuál de las dos da mayores impactos? Complicado, porque es que en uno estás contaminando el aire y en el otro estás afectando un montón de especies. Estos métodos lo que procuran de manera imperfecta, siempre es importante tenerlo en cuenta, estos métodos no son perfectos, es tratar de aportar elementos para que quien tiene que tomar la decisión dice, pues me voy por la hidroeléctrica, o me voy por la energía eólica, o me voy por este otro elemento. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de un valor, de un precio, ¿sí? De un valor que le damos a las afectaciones que tenemos sobre esto, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Chicos. Bueno, entonces dejamos el tema hasta acá por el momento.